Pues nada, buenos días a todos. Hoy estamos que ya hacía un tiempo en otra entrevista del podcast de David y Goliat. Para los que no nos conocen todavía o no nos han visto, este podcast va dirigido a emprendedores, como nos gusta decir, para emprendedores, y pretende ser un espacio donde los emprendedores compartan experiencias, cuenten cosas, sirva un poco de información, de conocimiento y de inspiración a otros emprendedores. Casi se nos cae el micro. Pero bueno, lo he rescatado. Y de alguna manera para que sea un espacio para inspirarles y ayudarles a lanzar su proyecto. Nosotros somos David y Pablo del Sabio del Sultán. Buenos días. El Sabio del Sultán es una consultora de comunicación que se dedica precisamente a ayudar a pequeños empresarios, emprendedores, pequeños comercios a lanzarse en el mundo de la comunicación y del marketing. Y ahora ya no me enrollo más. Voy a dar paso al invitado de hoy, que es Víctor Monzón, de Bioscore. Víctor, buenos días. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir a charlar un rato con nosotros. Y nada, siempre nos gusta empezar estas charlas de la misma manera, y es que nos cuentes un poco pues quién eres, que te presentes un poco para que pues todos te conozcan. Bueno, pues mi nombre es Víctor Monzón. Soy padre de familia en lo personal. Me gusta mucho la actividad física, el deporte, bastante inquieto también, por eso quizás la motivación de emprender. Y luego pues en lo personal pues disfruto también mucho de la cocina, de estar en familia, de estar más tranquilo. Yo creo que con la edad también necesito más tranquilidad y menos ciudad, y si puedo pues me escapo fuera. Y poco más, ¿no? O sea, realmente pues bastante dedicado al trabajo, al día a día, y disfrutar los fines de semana con los míos. Muy bien. Sí, lo dedicado al trabajo, al final yo creo que en cualquier emprendedor es parte de tu vida va directo a eso. Tal cual. Claro. Bueno, ya has dicho una cosa ya, nada más empezar, muy interesante y muy relacionada con el tema, ¿no?, del podcast. Ya has hablado de inquietud, ¿no? Como digamos un rasgo, una característica que debería tener o debe tener todo emprendedor. ¿Crees que es algo que hay que tener para emprender o no necesariamente? Yo no sé si hay que tenerlo, o sea, o lo puedes trabajar o lo puedes buscar o te viene en un momento determinado de tu vida, ¿no? Uh-huh. Yo estudié o me formé en administración de empresas, empecé a trabajar en multinacionales, luego me dediqué pues, los últimos 15 años en banca. Estuve en entidades grandes con distintos puestos directivos, y siempre desde que tenía, desde que recuerdo, 17, 18, 19 años, me interesaban cosas, ¿no? Me gustaba ver que la gente estaba haciendo cosas, y siempre que he tenido oportunidad o he aportado o he trabajado en proyectos nuevos. Me ha interesado mucho, he cambiado de muchas empresas porque me ha gustado siempre buscar motivaciones constantes. Entonces yo creo que en mi caso sí que lo traía un poco de origen, uh-huh. Y lo que fue buscar el momento adecuado para lanzarte, ¿no? Porque sí que en ese sentido pues he sido quizás un poco más conservador y he buscado el momento adecuado como para poder desarrollarlo, ¿no? Uh-huh. Y sí que creo que es... Lo que no sé si te viene de origen o es algo que va a surgir o nos llega a todos en algún momento determinado, que no hace falta que sean temas empresariales, pueden ser en cambios de vida, en formas de cómo enfocar las cosas, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco más sobre ese momento? Porque esa parte es interesante, ¿no?, en la que decides pues dar el salto, emprender y demás. ¿Cómo fue esa...? Pues se fue acercando. O sea, en los últimos años que estaba en banca, trabajando en el banco, pues bueno, sientes que son organizaciones muy grandes y realmente hay un punto en el que cuesta ya el desarrollarte o cuesta decir, oye, yo quiero hacer esto y vamos a emprender por aquí, ¿no? Porque es muy difícil mover una entidad como la que yo estaba, pues de las primeras del mundo, es muy difícil mover las cosas. Entonces, ahí vas sintiendo que ya no empiezas a encajar, que no tienes muchas otras cosas donde aportar, ¿no? Y como os decía, sí he participado en muchos proyectos o he estado cerca de emprendimientos e intentando desarrollar cosas, y así fue el paso. Fue un paso muy natural de decir, oye, ahora la verdad que creo que es el momento de dejar mi carrera profesional o digamos tradicional y vamos a
a ocuparnos de dar solución a lo que entonces detectamos como un problema, ¿no? Pues ahora es el momento y vamos para adelante, vamos a hacerlo. Se daban las circunstancias adecuadas como para dar ese paso. Siempre es un paso que da un poquito de vértigo, o al menos a mí me lo dio, porque dejas una vida muy, muy tranquila en términos ya, pues no tienes nada que demostrar, llevas muchos años de carrera profesional, estás bien en ámbitos económicos, pero pues siempre te da un poquito de vértigo, ¿no? De ese paso. ¿Y cómo son, o sea, cuando ya decides emprender, cuáles son esos primeros pasos? Es decir, ¿detectas que hay alguna necesidad que igual no está bien, digamos, cubierta? Es decir, ¿cuáles son los primeros pasos para empezar a investigar y a decir, vale, pues aquí puede haber un proyecto y puede ser rentable y puede haber una demanda? ¿Cómo es eso? El proyecto, o sea, primero tomé la decisión de dejar mi actividad profesional. Tenía 2, 3 cosas en la cabeza que creía que podía ser interesante trabajarlas, y entonces desde esa tranquilidad de no tener una ocupación, porque es muy complicado emprender si estás trabajando. Yo también le dedicaba horas y horas a mi trabajo, como todo el mundo, intentando hacer las cosas lo mejor posible, y entonces pues es complicado que luego te dé tiempo a compaginar las dos cosas. Entonces me tomé ese tiempo como para pensar en el proyecto. Escogí el proyecto definitivo que iba a trabajar, y ahí empezó pues todo el trabajo de estudio, de análisis, de buscar equipo, de buscar dinero, de ver cómo lo enfocábamos, empezar a todos los errores del mundo, y bueno, pues así fue, ¿no? Muy bien. Y bueno, ahora ya entramos un poquito más en materia. Preséntanos un poco el proyecto, la empresa, qué es Bioscore, qué hacéis. Bueno, un poco más. Pues como os comentaba, Bioscore nació en el 2018 como idea. O sea, la constitución de la sociedad, cuando empezamos a intentar monetizar, fue ya en el 2020. Y el proyecto nació pues básicamente porque no podía... Nosotros en casa, a nivel familiar, llevábamos unos años tratando de ser más sostenibles, ¿no? O sea, empezamos culturalmente a integrar en casa pues toda la parte de segregación de residuos, en fin, intentando portarnos mejor, ¿no? O al menos ser más conscientes de lo que estábamos haciendo. Entonces, nos dimos cuenta que una de esas actitudes que queríamos tomar era empezar a viajar de una forma más sostenible. ¿Qué ocurría? Que no podíamos encontrar alojamientos que te contaran, que pudieras seleccionar un alojamiento en términos de sostenibilidad. Y entonces ahí surgió Bioscore. O sea, dijimos, a ver, ¿cómo es posible que no puedas escoger un hotel? Pero lo puedes escoger por precio, puedes escogerlo que tenga gimnasio, que esté ubicado en determinada zona, que tenga X valoraciones, pero no existía un rating, como yo venía de la banca, no existía un rating de sostenibilidad. Y entonces, oye, ¿por qué no exploramos esa posibilidad? Vamos a ver qué hacemos. Y ahí un poco surgió Bioscore. Vamos a crear un rating de sostenibilidad que además sea de todos los alojamientos, porque sí que es cierto que en su momento habían algunas webs, algunas agencias de viaje online muy de nicho, que trabajaban solo alojamientos, pues no sé, casas en los árboles, ¿no? Cosas así como muy del lado más radical, ¿no? Dentro del sector sostenibilidad. Y entonces pensamos que ahí había ese espacio y empezamos a trabajar en ello. Empezamos a trabajar en un rating de sostenibilidad, por eso desde el 2018 hasta el 2020 fue un trabajo más de estudio, de ver qué estaban haciendo las compañías en términos de sostenibilidad, por qué no lo estaban contando, porque nos dimos cuenta que se hacían una barbaridad de cosas, pero que no se contaban. Y sigue pasando, O sea, sigue pasando hoy que les cuesta mucho contar lo que están haciendo en términos de sostenibilidad, por ejemplo, a los hoteleros, ¿no? Entonces, vimos esa posibilidad y empezamos a trabajar con datos. Empezamos a recopilar datos, ¿no? Que esa es la otra parte de Bioscore, que es un contenido tecnológico muy importante en cuanto a la plataforma, ¿no? Y entonces empezamos a recuperar datos y empezamos a crear un estándar. Este estándar otorgaba un porcentaje sostenido a los alojamientos y empezamos a aplicarles un rating. Algo muy conocido por todos son las letras de los electrodomésticos, ¿no? El A, el Blue, tal. Todo esto pues lo hicimos así. Oye, no nos vamos a complicar para que también unirnos a lo que ya se está haciendo, que tiene todo el sentido del mundo, y no empezar con cuestiones nuevas, ¿no? Y entonces creamos este rating que parte de la C, llega hasta la Plus en el caso de los hoteles.
Para los hoteles tienen porcentaje, con lo cual trabajan la mejora continua, porque el hotel que este año está en un 60%, oye, pues ¿qué puedo hacer para ganar 5 puntos para el año que viene, o 3 u 8, ¿no? Y en eso pues también parte nuestro trabajo. Y eso es Bioscore. Al final, hoy en día ya se ha convertido en una plataforma que ayuda a los alojamientos a ser más sostenibles. Y gracias a esta ayuda que hacemos a alojamientos y la colaboración de los alojamientos dándonos la información, nosotros trabajamos ese dato y se lo enviamos a las agencias de viaje online. Ahora mismo, si entráis en Booking, por ejemplo, cuando veáis 3 hojitas arriba y una estrellita, detrás habrá una certificación como la nuestra. Entonces ya podéis escoger pues un alojamiento en términos de sostenibilidad, ¿no? Nosotros tuvimos mucha suerte porque nos apoyó desde el principio Destinia, que es la agencia de viajes online más importante española, y entonces el rating lo tiene Destinia desde el 2021 prácticamente. O sea, Destinia lleva con nosotros desde nuestro inicio, les damos la información de sostenibilidad de sus alojamientos, y el último logro pues ha sido Booking, ¿no? Que ya nos ha considerado como certificación, ha comprobado todo nuestro trabajo y dice, oye, que vale, que lo hacéis bien, ¿no? Y entonces ya se muestra en sus resultados de búsqueda. Enhorabuena, porque tener a Booking y a Destinia como aliados es genial. Sí, la verdad que es insignia dentro sí. del mundo hotelero. Sí, sobre todo porque somos muy pequeños. Entonces, estar jugando con estos jugadores, quiero decir, Booking creo que facturó el año pasado 112.000 o 120.000 millones. O sea, es el número uno en agencia de viaje online, ¿no? Entonces, estar y que te consideren estas empresas, que ya es dificilísimo llegar a hablar con la persona adecuada, porque imagina, no sé la plantilla que tiene, pero debe ser brutal, pues para nosotros ha sido una satisfacción enorme, claro. Que siendo tan pequeñitos empecemos a estar ahí, ¿no? Y que se nos considere el trabajo. Sí, pues enhorabuena. Y a mí me surgen 2 preguntas para que la gente lo entienda. ¿Qué es exactamente lo que medís de esos establecimientos para poder determinar su grado de sostenibilidad? ¿Y cuándo podemos hablar realmente de que un establecimiento, un hotel, un alojamiento es sostenible? Es decir, ¿cómo es ese proceso? Lo primero que hicimos fue crear el estándar. Tienes que crear un estándar o utilizar un estándar existente. Nosotros decidimos crearlo. Metimos en el sistema lo que estaban preguntando las 20 ecocertificaciones más importantes en ese momento. A partir de ahí bajamos las coincidencias, que ya os adelanto que eran más del 91%. O sea, casi todos preguntaban lo mismo, como es normal, porque hay mucho trabajo detrás y al final pues tienes que preguntar lo mismo. Esto luego lo trabajamos con una asociación hotelera muy importante en España, que es OSBEC, y aquí en Comunidad Valenciana en concreto, y juntamos también a hoteleros para que el estándar fuera lo más justo posible, que no permitiera que alguien pudiera decir que es sostenible y que no lo fuera, ¿no? En fin, tratamos de hacerlo lo más ajustado posible. Entonces, este estándar, cuando se aterrizó, lleva en torno a unos 250 indicadores. Estos indicadores van en 3 grandes bloques, que es la parte ambiental, social y gobierno. Entonces, en la parte ambiental, pues preguntas como los consumos que puedas tener, si haces cálculo, si no, si haces cálculo, dime cuánto estás emitiendo. En fin, a partir de ahí hay una cantidad de datos tremenda, ¿no? Estos datos luego para el sector son muy interesantes porque nosotros ya estamos en un nivel de alojamientos importante. Y entonces estás generando un Big Data tremendo que te permite saber estratégicamente qué puedes hacer, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, pues unos 250 indicadores que van desde preguntas ambientales hasta preguntas de gobierno, cómo estás, cómo están tus equipos, tienes políticas de igualdad, tienes promoción interna, o sea, todo este tipo y preguntas también cualitativas y cuantitativas, ¿no? Y en base a eso, pues desarrollamos la evaluación, que digamos todo esto va ponderado y es certificable todo el hotel que llegue a un 50% de nuestro baremo. Para que os hagáis una idea, el 70% no pasa en primera instancia la certificación. O sea, hay muchas cosas por hacer. Hay empresas que han estado más volcadas en la parte medioambiental y han dejado un poco de lado otros ámbitos, otras empresas que a lo mejor la parte de políticas las han trabajado mucho pero han dejado. Entonces, necesitan ayuda. Y ahí cada vez nos confirmaba que el modelo de negocio de Bioscore
era y es importante, ¿no? Porque es ese acompañamiento a los hoteleros a trabajar en todos los ámbitos. Y entonces se produce esa evaluación, el 50%, el hotel es certificable, se les emite un certificado y un informe de evaluación que si son varios hoteles les compara y si no los compara con las medias de Bioscore para que tú también pues puedas saber, oye, yo tengo un hotel de 3 estrellas en Costa, ¿qué pasa en los otros 3 estrellas de Costa? Pues probablemente todos, ¿por qué todos tienen parking de bicis y yo no tengo, ¿no? O sea, a lo mejor estratégicamente es importante que yo me lo apunte, ¿no? Para tarea a realizar para el año siguiente si quieres mejorar en sostenibilidad u otras cosas, ¿no? Y luego, eso que decías al principio, el consumidor, el usuario empieza entonces a valorar esta cuestión, es decir, empieza a la hora que tú decías de buscar los criterios de selección de un hotel, aparte de los comunes para todos, ¿empieza a fijarse en estas cosas para elegir su alojamiento? Sí. O sea, sí. Mira, hay ya 3 datos importantes, ¿no? Bueno, nosotros primero hicimos el MVP de Bioscore, lo hicimos con una agencia de viajes online que se llamaba OnlyEco. Entonces probamos un poco, testamos las zonas de calor, lo que la gente hacía, dónde hacían clic, ¿no? Y empezamos a ver que efectivamente mucha gente hacía clic en lo que en su momento llamábamos el EcoScore, ¿no? Que luego hemos transformado a Bioscore. Entonces, quiero decir, había interés por esa información. Pero es cierto que el nombre de OnlyEco era como muy eco. Entonces teníamos que ver qué pasaba en otras agencias de viaje online. Entonces hicimos el mismo test con Destinia. Cuando ya fue cliente nuestro, oye, repórtanos cómo van las zonas de calor, si la gente hace clic en el rating, si se interesa por esto, ¿no? Y efectivamente es así. En términos de ventas, el 35, no recuerdo bien las fuentes, ¿vale? Pero os las podría dar. El 35-40% de reservas que se hacen ahora en Alemania se hacen con un previo check en el selector de hotel sostenible. Quiero decir, el 35-40% de personas que va a reservar un hotel elimina ya de la lista los que no son sostenibles antes de buscar los resultados. Eso es una barbaridad. Es una pasada. Eso es en Alemania, has dicho. Eso es el mercado alemán. Reino Unido han salido esta semana que en torno al 51% de los ingleses también ya están dando a estos checks de sostenibilidad. Nosotros trabajamos con On the Beach, que es no la conoceréis, pero es un tour operador de Reino Unido bestial, que trabaja sobre todo hoteles de costa, lo típico que vienen muchos ingleses, en Turquía, trabajan en muchos sitios, por supuesto en Benidorm, pero están especializados en eso, solamente tienen grandes resorts de costa y en ese sentido de tu operación. Y estamos trabajando porque esta gente es algo que lo tienen clarísimo, que va por ahí, o sea, que no hay vuelta atrás. Cuando Booking ya te pone este check también, pues imaginaros, o sea, aquí ya no hay vuelta atrás. Estamos en un proceso ahora en el que es un valor, va a ser un valor diferencial en el proceso de reserva y no sé lo que ocurrirá de aquí a unos años, porque probablemente todos los hoteles ya tengan unos estándares de sostenibilidad muy altos y evolucionaremos en otras direcciones que aún un poco desconocidas. Pero respondiendo, mira, ayer o antes de ayer salió un estudio en el mercado español que creo que hay un 13 o un 14% de personas, menos que en Alemania, pero un 13 o un 14% de personas que ya en su selección de viajes, tanto en transporte como en alojamiento, hace este tipo de búsqueda. Claro. Sí, y toma su decisión por ahí, o sea, eso es bastante. Si hoy son un 14, de aquí 5 años, 3, seremos un 25. O sea, sí, yo creo que en esta materia en España siempre vamos un poquito por detrás. Me sabe mal echar sobre España, pero realmente creo que vamos un poquito por detrás que el resto de Europa. O al menos es la impresión que me da a mí cuando salimos fuera. Es decir, nos llevan ventaja. Nos llevan ventaja, sí, claro. Los países nórdicos están en otra liga en ese sentido y bueno, yo creo que... Pero bueno, estamos en el camino, se van haciendo muchas cosas. Os digo, como os he dicho al principio, se hacen muchas cosas, pero no se contaban. O sea, nosotros cuando empezamos a hacer ese análisis, empezamos a ver la cantidad de inversiones que hacen los hoteleros, pero es que nadie... O sea, teníamos que darle 7 o 8 clics a sus webs, o sea, hacer una búsqueda de verdad exhaustiva como para saber qué estaban haciendo. Hombre, si lo estás haciendo, cuéntalo también. Claro. Estás gastando un montón de dinero, cuéntalo, comunícalo, etcétera, ¿no? Sí, eso nosotros como profesionales de la comunicación que nos dedicamos a eso lo encontramos mucho en muchos proyectos, muchas marcas que hacen cantidad de cosas, iniciativas y no invierten en comunicarlo. Y claro, muchas veces les decimos, si no lo cuentas a la sociedad, a la gente, pues claro, te estás quedando, la gente no se entera y no te puede considerar.
Es decir, no te puede elegir si no sabe que estás haciendo determinada cosa, ¿no? O sea que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y luego, volviendo un poco al proyecto, Víctor, ¿cuáles fueron los principales problemas o desafíos que te encontraste cuando arrancaste el proyecto? O sea, ¿qué dificultades para desarrollarlo y lanzarlo? Pues algo en el que me hubierais ayudado mucho vosotros. Nosotros cuando construimos, digamos, el primer equipo, desatendimos la parte de marketing, o sea, no teníamos en el círculo de personas, porque esto al final surge así un poco con un grupo de gente que dices, oye, ¿tú te apuntas a esto? Sí, me apunto, venga, pues yo soy especialista en el área financiera, vale, pues esto lo tenemos solucionado. Yo programo, vale, pues también lo tenemos solucionado. Pero en marketing no teníamos esa pieza. Para mí la mayor dificultad en su momento, y sigue siendo hoy, es el equipo. O sea, el rodearte de la gente adecuada, el buscar talento, eso sobre todo en empresas que no tenemos los medios que pueda tener una gran compañía. La gente también prefiere estar en grandes compañías. O sea, no todo el mundo quiere estar en una startup o en una empresa de reciente creación. El talento joven es muy volátil, se mueve mucho, entonces cuesta retenerlo cuando no tienes todos los medios a tu alcance. Entonces, para mí la parte más crítica en su momento fue esa, y esto nos costó y nos sigue costando. La parte de marketing es una asignatura que tenemos. O sea, no haber en su momento, no le dimos la importancia adecuada de decir, oye, vamos a buscar antes de arrancar a una persona que sea especialista en esto, que es la pieza que nos faltaba. ¿Vale? Más o menos lo otro pues lo teníamos, o teníamos algo de conocimiento, y eso para mí ha sido la mayor dificultad. A lo mejor para gente más joven, pues encontrar dinero. O sea, yo ahí ya sí que tenía esa ventaja de que ya te pilla con una edad en la que estás más acostumbrado, y a lo mejor o tienes relaciones que es más fácil llamar a una puerta para buscar dinero. Supongo que la gente que está emprendiendo, pero también es una suerte que hoy en día hay mucha gente con ganas de dar dinero a proyectos que puedan ser interesantes, ¿no? O sea que en ese sentido, pero vamos, si tuviera que escoger algo, la formación del equipo. Y luego ahora que dices lo del marketing, que bueno, que os disteis cuenta que bueno, pues que era una pieza importante y demás, ¿cómo lo habéis, digamos, mejorado, o qué hacéis actualmente, o cómo habéis evolucionado hacia la parte de marketing? ¿Estáis haciendo algo distinto, nuevo a lo que hacíais antes? Os he dicho que sigue siendo una asignatura, porque hemos probado y estamos probando distintas variables o variantes, ¿no? Más que variables. Hemos probado tener en casa, o sea, la verdad es que lo que estamos haciendo es externalizar esa parte. Es buscar empresas que hagan bien el trabajo por nosotros, o autónomos. O sea, hemos ido un poco navegando en esto. Y así es como lo tenemos. No tenemos a nadie, digamos, no sé, una persona experimentada en marketing dentro del equipo, dentro de la plantilla. Y eso, pues por eso te digo que sigue siendo a lo mejor una asignatura pendiente, pero bueno, en la siguiente hemos ido probando, sí, figuras, hemos trabajado con empresas, hemos trabajado con autónomos, hemos ido probando, pero creo que aún tenemos mucho por hacer. Nosotros, con el alcance que hemos tenido a nivel internacional por la presencia y demás, eso es algo que prácticamente nadie lo sabe. O sea, o sea, que nos pasa un poco lo que yo les digo a los hoteleros, oye, tenéis que decirlo, pues un poco nos pasa esa parte, ¿no? Sí, hay mucho trabajo por hacer. Exacto. Si haces algo bueno, lo mejor es comunicarlo y que lo sepa todo el mundo. Cuanto más mejor, claro que sí. Pero bueno, es importante que hayáis detectado esa necesidad, y que es importante invertir en comunicación. Es muy importante. O sea, poder hacerlo, porque ese es el primer paso, que no siempre es fácil. Pues detectarlo. Nosotros fue el primer error que nos dimos cuenta. O sea, lo que pasa que es cierto que bueno, que tú creas un equipo, y si no tienes esas cualidades, o no te viene oye, no has tenido la suerte de que un amigo tuyo o una amiga se dedica a esto, pues no lo has podido gestionar. Sí, se entiende perfectamente. Cambiando un poquito de tercio, centramos un poco más en la parte ya más final de la parte más del emprendimiento. ¿Tú qué dirías como emprendedor que es lo mejor de este mundo, y la parte que no es tan buena, y que, oye, que también es interesante contar, ¿vale? Porque no todo es perfecto. Entonces, en el caso personal, ¿qué dirías que es lo mejor, y lo que, oye, pues es más complicado, más duro? Para mí lo mejor es que puedes expresar todo lo que... Quiero decir, tú cualquier inquietud que tengas,
o en mi caso desarrollar negocio, ideas, tienes la posibilidad de hacerlo. Y eso para mí no tiene precio. Cuando estás en otras compañías, como es lógico, o sea, y pasa también dentro de Bioscore, que cualquiera no puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Al final tienes pues para mí eso es lo primero, ¿no? El que puedas tener la libertad de enfocar esto, y la parte mala, la consecuencia, la parte más negativa, pues lógicamente es que la situación, hasta que logras que la empresa sea sólida, hasta que logras que sea sostenible, pues es probable que económicamente pues tengas que hacer muchísimos sacrificios. Ya no te digo en horas de trabajo, que yo creo que más o menos trabajes en una empresa privada o emprendimiento, sí que es cierto que lo llevas todos los días, estás en modo on todos los días, un sábado, un domingo, pero yo creo que esas dos cuestiones, ¿no? que hay que ser consciente de que es un sacrificio importante. Claro. Y hablando de ese sacrificio, bueno, algunas personas que han pasado por aquí nos comentaban que a veces, pues bueno, el conciliar la parte del emprendedor con la parte familiar o personal, pues que a veces es complicado por eso de las horas del tiempo, de igual un sábado tener que trabajar, un domingo, cuando haga falta. Pues en ese caso, en tu caso, ¿cómo gestionas un poco ese equilibrio? ¿Cómo compatibilizas pues esas dos? Yo intento, y lo he intentado siempre, tener mis tiempos, o sea, sobre todo los fines de semana, o cuando me hago mi tiempo para, no sé, dar una vuelta en bici, para estar, comer con la familia, con los amigos. O sea, yo intento que eso no cambie. Es cierto que hay veces que los problemas o las cuestiones que tienes sin resolver, hay fines de semana que te ocupan. Es así, pero también te pasa en otro tipo de trabajo. Cuando tienes un trabajo de responsabilidad, muchas veces los problemas también te los llevas a casa, ¿no? O sea que yo en esa parte creo que he mantenido un equilibrio razonable. Razonable. Y si no, pues mi mujer me aguanta y es parte de la estrategia de la empresa, o sea que, ¿sabes? O sea que al final, oye, tengo esta idea, ¿qué hacemos? Pues mira, yo lo haría así, o sea, pues nos sirve también de mantener conversaciones y dejar la televisión o otras cosas, ¿no? Está la familia involucrada, entonces, también en Bioscore. Está, sí, bueno, no, a lo mejor no en el día a día, pero sí, por supuesto. Yo creo que esto cuando en la pareja lo vives, ¿no? Sí, al final tu actividad. O sea que es parte de ti, así que también es parte de ella. Está bien, claro, lo compartes y todo es enriquecedor y creo que eso es inevitable además. Sí. Pues te queremos preguntar también, en tu experiencia como emprendedor, ¿hay algún error que hayas cometido que digas, chicos, si vais a emprender, tener cuidado con esto? ¿O algún consejo que te hayan dado que te haya venido muy bien a la hora de emprender? El error es la composición del equipo, que antes de arrancar es bueno que pienses en todas las patas que debes de tener controladas, ¿no? Nosotros arrancamos sin tener la persona de marketing, eso fue un error. O sea, teníamos que haber perdido un mes, 5, los que hubieran sido necesarios, hasta captar a un emprendedor también especialista en esa materia que nos acompañara. Que esto no quita que luego subcontrates o contrates con agencias, pero al menos hay alguien que tiene un conocimiento que nosotros no teníamos. O sea, eso para mí fue un error. Y por lo demás, consejos es fácil darlo, ¿no? Desde el punto de vista ya que han pasado muchas cosas. Yo creo que es una carrera de fondo, entonces el consejo es que no puedes parar hasta que realmente la empresa sea sostenible en términos económicos. Claro. Y ahí tienes que darle las vueltas que sean, que hay que tener capacidad, lo que llaman ahora mucho pivotar, o sea, hay que tener capacidad de moverte cuando algo no va. Yo le tengo un cariño enorme a Bioscore y a mis ideas y a las ideas del equipo, pero si hay veces que pensamos en algo que no funciona, hay que quitárselo en medio cuanto antes. Y buscar lo que puede funcionar o donde puede haber luz. ¿Habéis tenido que pivotar mucho? Quiero decir, porque da la impresión de que lo teníais muy claro desde el principio y que no habéis tenido que hombre, nuestra primera idea era que OnlyE, con la agencia de viajes que montábamos online, íbamos a competir con Booking. Vale. Imagínate, sí que habéis pivotado. Imagínate si habéis pivotado. O sea, nuestra primera idea, oye, vamos a montar una agencia de viajes online que vamos a competir con Booking y va a haber un montón de gente que nos compre viajes en términos de sostenibilidad, ¿no? Que nos compre los alojamientos. Y claro, ahí el pequeño detalle es decir, ostras, ¿y cuánto invierte Booking en marketing? ¿No? Entonces, no sé, igual son 5, 6, 10 millones de euros al mes. Entonces, ahí ya empezamos a decir, ostras, creo que no vamos a ser capaces de hacernos nuestro espacio. Y sí, y ese fue el gran giro, ¿no? Decir, bueno, pero el core que tenemos por detrás, que es todo el análisis que hemos hecho de sostenibilidad de los alojamientos, oye, vamos a volvernos y vamos a dárselos a ellos.
vamos a buscar monetizar por ahí. Eso fue. Y luego constantemente pivotas que te has equivocado en el enfoque de un producto, no sé, cuestiones de precios, estrategia, a dónde nos dirigimos. O sea, yo creo que siempre hay algo hay que tener mucha cintura, ser muy versátil para los negocios. O sea, que hay que asumir y prepararse para equivocarse muchas veces y, bueno, muchas veces y lo que tú dices. No pasa nada, o sea, otra cosa. No pasa nada. O sea, para nada, no hay ningún problema. Nosotros nos equivocamos todos los días, no, pero bueno, se cometen estrategias que oye, que te equivocas y las enfocas mal. Y hay veces que con una pequeña corrección es suficiente y otras veces que tienes que decir, oye, pues esta sí que no la podemos mantener. Claro. Muy bien, pues nada, estamos llegando al final. Una pena porque está siendo muy interesante, pero bueno, ya te digo que invitado estás para otra ocasión si quieres que hablemos más. Porque estamos aprendiendo mucho. Yo creo que la gente que lo vea también se va a llevar buenas reflexiones. Entonces nos gusta, para ir cerrando las charlas, con la gente que viene, preguntarles pues un poco cómo ven el futuro de la empresa, dónde les gustaría estar dentro de unos años. Antes preguntábamos 10 años, es mucho tiempo, ahora lo hemos reducido a 5 y no sé si acabaremos preguntando dentro de 2 o 3 o unos meses. El mes que viene, porque todo cambia muy rápido. Pero bueno, en el caso tuyo de Bioscore, ¿dónde te gustaría dentro de un tiempo estar con el proyecto o llegar o decir, pues mira, me gustaría conseguir esto? Sí, nosotros tenemos o sea, detrás de todo esto, detrás de todo Bioscore, hay un proyecto que se queda un poco arriba, ¿no? Que es la gestión de los datos de sostenibilidad. Entonces, uno de los proyectos con los que estamos peleando mucho a nivel de asociaciones, con la Confederación Española de Hotelera, estamos intentando entrar para que ese Big Data que tenemos, si logramos ampliarlo a gran número de hoteles, pues tengamos ese rating que España como potencia turística tiene que tener, ¿no? Ahora mismo dependemos mucho de organismos externos. Bueno, no lo he hablado, pero por detrás hay muchas organizaciones y bueno, yo creo que esa es una de las partes. ¿Qué me gustaría en términos más terrenales? Pues tener a lo mejor el 60, el 70% de todos los hoteles españoles en certificación o en proceso de certificación. Eso para nosotros sería un hito. Hablando siempre de 3, 4 y 5 estrellas, que es un poco el nicho donde nos movemos, porque es donde suelen haber recursos y demás, ¿no? Y luego pues lo estamos intentando ya internacionalizarnos y llegar a otros países que hay una cultura de sostenibilidad muy, muy potente también. Y por último, Víctor, si nos está escuchando algún hotelero y esto le está sonando bien, quiere tener más información, cree que tiene que trabajar en todas estas líneas que nos has dicho, ¿cómo y dónde puede encontraros y ponerse en contacto con vosotros? Bueno, en bioscore.info. Mi correo, victor@bioscore.info, y estaremos encantados de ayudarlo. Muy bien, nosotros lo pondremos Exacto, lo pondremos. Cuando lo seguimos siempre ponemos el contacto, por si hay alguna persona que, oye, lo esté escuchando, lo esté viendo, le interese, pues pueda directamente hablar con vosotros. Y nada, yo creo que por nuestra parte pues estaría todo. Ha sido la verdad que un placer que hayas venido. Gracias por haber venido. Yo creo que nos has contado cosas muy interesantes. Yo personalmente he aprendido porque es un tema que no controlo muy bien y que desconocía a nivel de aplicado al mundo de los alojamientos y los hoteles. Lo conocía quizás en otros sectores más, o quizás lo que tú comentabas se habla más en otros sectores y en este menos. Entonces me ha parecido la verdad es que una labor muy, muy interesante. Me voy a empezar ahora a fijar en este tipo de cosas que nos decías cuando busco un alojamiento. Sí, yo también, yo lo había visto, la verdad, porque no sabía que había detrás. Lo desconocía, yo tampoco sabía todo lo que se está preparando detrás. Detrás hay mucho trabajo, y así que utilizarlo, porque es un recurso que no nos cuesta nada y también nos hace hacer unas compras un poquito más responsables, ¿no? Y poner un granito de arena. Siempre otro filtro más, criterios de selección. Y si está certificado por Bioscore, mejor. Muy bien, pues Víctor, muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros, placer.